Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también les damos una bienvenida cordial a la transmisión de esta ocasión, que es las casas que Jesús visita. Y como es de conocimiento de ustedes, en esta transmisión nosotros estamos dando desarrollo a la serie denominada las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Y para esta oportunidad vamos a estudiar la razón número 19, que lleva por título las casas son lugares de enseñanza de los perdidos. Y los invito para que ustedes puedan compartir esta señal, para que ustedes puedan a su vez invitar a sus amistades, a sus familiares, para que se unan a esta transmisión y además para que se puedan unir en nuestro canal en Facebook, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance, y para que se puedan suscribir a nuestro canal en YouTube, eh, Iglesia a tu alcance TV. Los invito ahora para que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, y es en el capítulo número 15 que vamos nosotros a estudiar. En este capítulo podemos ver las principales razones y el principal público al cual el Señor Jesús destina esta enseñanza. Y en el capítulo 14 vemos que el Señor Jesús, eh, debido a las enseñanzas, debido a las lecciones que Él tanto predicaba como las parábolas que enseñaba, dice el capítulo 14 que habían muchas personas que lo seguían, muchas personas, de diferentes intereses. Y entre esas personas también estaban los escribas y fariseos. Entonces, en el capítulo 15 comienza diciendo que los escribas y fariseos murmuraban contra el Señor Jesús debido a que Él se juntaba con aquellas personas que los escribas y fariseos rechazaban y repudiaban, que son, dice ahí el texto, las rameras y publicanos. Entonces, a raíz de esta crítica que le hacen los escribas y fariseos al Señor Jesús, Él les relata el capítulo 15, y que este capítulo 15 nos da la base para poder encontrar la razón número 19 del por qué establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Entonces, concentrémonos en esta razón, que es las casas son lugares de salvación a los perdidos. Y en este capítulo 15 del libro de San Lucas, el Señor Jesús va a desplegar tres figuras literarias que están registradas en la Biblia con el nombre de parábolas. Una de ellas es la oveja perdida, la otra es la moneda perdida y el otro es el hijo pródigo o el hijo perdido. Así están registradas en el capítulo 15 del libro de Lucas. Entonces, estas parábolas, las tres tienen un mismo propósito y las tres están dirigidas a un mismo
público. De manera que las tres, vemos aquí también, que el Señor Jesús las asocia o las relaciona con una casa. Y vamos a dar lectura a este texto. Versículo 15:1 dice: y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Entonces, habían entre esas personas, pues, gente que tenía necesidades espirituales, gente que tenía necesidades emocionales, psicológicas, habían otros que tenían necesidades físicas, habían personas que tenían enfermedades, habían personas que tenían problemas espirituales, y también estaban ahí los escribas y fariseos que, como ya mencionamos, ellos se acercaban para criticarle y para buscar la forma de cómo destruirle o cómo ir a acusarle ante las autoridades. Y aquí vemos que el Señor Jesús, al usar estas parábolas, lo hace con una razón que no solamente, pues, era necesaria para el público a la cual fue dirigido, en este caso en forma particular, estas parábolas fueran dirigidas para los escribas y fariseos, sino que también estas parábolas alcanzan a nuestros días a cada uno de nosotros para enseñarnos aquí el tema principal o el tema sublime, el cual es el amor de Dios por los perdidos. Habla de la oveja que estaba perdida, habla de la moneda que estaba perdida y habla del hijo que estaba perdido, en primer lugar. En segundo lugar, también habla de que tanto el pastor, la mujer que busca la moneda y el padre que recibe al hijo, los tres actúan u obran con el mismo propósito de rescatar, restablecer aquello que se había perdido. Y en tercer lugar, como consecuencia de haber logrado ese objetivo, vemos que los tres, tanto el pastor, la mujer y el padre, organizan una fiesta por haber encontrado aquello que se había perdido. Veamos entonces con la primera figura, la cual es la oveja perdida. Y esto está registrado en Lucas capítulo 15, versículo 1 al 7, y dice: y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Y murmuraban los fariseos y los escribas, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y él les habló esta parábola diciendo: ¿a qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, y si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se había perdido hasta hallarle? Entonces, esta es la primera parábola. Y aquí vemos la figura de la oveja perdida. Quiero abrir un paréntesis. En esta exposición solamente vamos a hacer una especie de esbozo, una especie de resumen, pero les invito para que visiten el canal en Iglesia a tu Alcance TV en YouTube, donde estas parábolas están explicadas de una manera en detalle que se ocupa para cada una como 45 minutos. Y allí usted va a poder disfrutar, de manera que lo invito para que se dé una visita allí. Cerramos el paréntesis. Entonces aquí, en esta parábola de la oveja perdida, vemos que está el pastor, está la oveja perdida, está las 99 y luego está el redil. Entonces, luego vemos que este pastor deja las 99 y va a buscar la perdida. Y no descansa hasta encontrarla. Y luego que la encuentra, él regresa a casa, busca a sus amigos
y hace una fiesta por haber encontrado a aquella oveja perdida. ¿Para qué el Señor Jesús enseñó esta parábola? Para mostrar el amor de Dios por, en este caso, el perdido. La oveja sabía que estaba perdida, pero la oveja no sabía cómo retornar al redil. Entonces, aquí él está hablando que en la vida cristiana, en las iglesias cristianas, hay personas que llegan a la iglesia por obra del pastor, por obra del instrumento que Dios usa para enseñarles el amor de Dios. Entonces, cuando una persona acepta este mensaje de salvación, en el cielo se produce un gozo y una alegría por la salvación de esta persona. Entonces, de la misma manera, el Señor se goza y se alegra y comparte este gozo con las personas que lo rodeaban. Pero en primer lugar, el público al cual él dirigió esto se refiere a lo siguiente, que como hemos leído en el versículo 1, que los escribas y fariseos murmuraban con Jesús porque él se juntaba con pecadores. Y efectivamente, aquí la oveja representa a aquellos pecadores los cuales eran rechazados por los escribas y fariseos. Y esas 99 que el Señor Jesús deja en el redil representa a los escribas y fariseos que según ellos no estaban perdidos y que según ellos no necesitaban de arrepentimiento ni de salvación ni de la búsqueda del pastor. Sin embargo, pues aquí en el mundo actual cristiano podemos encontrar que dentro de las iglesias cristianas hay personas que han caído en un estado de religiosidad, tal como los escribas y fariseos del tiempo del Señor Jesús, y que se consideran justos o santos por la antigüedad que llevan en la iglesia o por los cargos que tienen en la iglesia, pero que en realidad están perdidos. Sin embargo, hay personas como la que está representada en la oveja, que está perdida y sabe que está perdida, pero no sabe cómo encontrar al Salvador. Entonces, el creyente, el cristiano, que es consecuente con su fe y con su misión, entonces hace esta obra de buscar y rescatar a aquella oveja perdida. Y en el cielo, pues, se opera ese gozo, esa alegría, cuando alguien es arrancado de las garras del pecado y de la perdición y es restablecido como un hijo de Dios. Entonces, la segunda figura es la moneda perdida. Y vamos a leer el texto. Del versículo 8 al 10 dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere una de ellas, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? Y cuando la hubiere hallado, junta a sus amigas y sus vecinas, diciendo, gozaos conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces aquí tenemos la figura de una mujer que había perdido una moneda de las 10 que tenía. Esta mujer toma acción y hace lo siguiente, prende la luz, barre la casa y la busca hasta hallarla. Y cuando la halla, ella comparte esa alegría y ese gozo con sus amigas. Entonces, de la misma manera vemos que esta mujer representa la obra, la acción del Espíritu Santo, del obrar de Cristo a través del Espíritu Santo para encontrar a aquella moneda perdida. Y es curioso que aquí menciona la palabra casa. Y aquí, como ya mencionamos, el primer público al cual estaba dirigida esta parábola son los escribas y fariseos. Aquella casa es la casa de Israel.
Aquella casa es el pueblo judío de los días del Señor Jesús. Pero qué curioso, ¿no? Que esta moneda representa a los escribas y fariseos que estaban en el pueblo de Israel, que tenían la lámpara, que estaban en la casa, que tenían el Espíritu Santo, pero estaban perdidos. Y tal como la moneda que estaba perdida, no sabía que estaba perdida, tampoco pues podía volver a las manos de la dueña. Es decir, la religiosidad de los tiempos del Señor Jesús había caído en tal inconsciencia que las, los dirigentes religiosos, en este caso escribas y fariseos, eran tan insensibles y tan inconscientes como si fueran una cosa. Y para ellos era este mensaje. Entonces, el Señor Jesús ilustra su acción de rescatarlos a través de la mujer, como mencionamos, que representaba al Espíritu Santo. Y cuando nosotros vemos los evangelios del ministerio de Cristo y de los apóstoles, podemos encontrar que sí hubieron escribas y fariseos que se dejaron encontrar, que se convirtieron al evangelio, pero muchos no. Y las otras 9 monedas pues, representaban a los que endurecieron su corazón por completo. Y en el cristianismo actual encontramos la misma figura, tal como en la parábola anterior. En la actualidad, en el mundo cristiano, hay un grupo, vamos a decir, de religiosos, que pueden ser miembros pasivos o pueden ser dirigentes activos, pero igual han caído en una religiosidad, tal como los escribas y fariseos del tiempo del Señor Jesús. Y estos religiosos no saben que están perdidos. Estos religiosos no son conscientes de que están perdidos. Y estos religiosos no pueden hacer nada para salir de su estado de perdición. Y a estos religiosos, el Señor Jesús les envía el Espíritu Santo para poder obrar en el corazón de ellos en la medida en que ellos lo permitan. Pero como mencionamos hace unos instantes, dependerá de cuán dispuestos estén en abrirle su corazón a Dios para dejarse hallar o encontrar por el Espíritu Santo y traerlos de vuelta a esa vida cristiana viva para convertirse en esa bendición y en esa luz. Entonces, en esta segunda parábola vemos que la casa allí pues representa a ese mundo religioso donde hay muchas personas que están perdidas o que muchas personas son engañadas para ser introducidas en ese sistema religioso estéril y que lo único que va a terminar es en destrucción. Pero antes de que eso ocurra, el Señor obra y actúa. Y cuando estas personas escuchan la voz del Espíritu Santo y aceptan el mensaje de salvación, entonces son transformadas y en el cielo ocurre ese gozo y esa alegría, esa salvación porque se dejaron encontrar, por haber encontrado al Salvador. Y la tercera figura es la figura del Hijo Pródigo. Es con este nombre que está registrado allí en el libro del capítulo 15 de Lucas. Vamos a leerlo. Y dijo cierto hombre, tenía 2 hijos. Y el más mozo de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me pertenece. Y él les repartió sus bienes. Y después de no muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a un país lejano. Y allí desperdició su herencia viviendo perdidamente. Y después que lo hubo gastado todo, vino una grande hambre en aquella tierra y comenzó a faltarle.
Y fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a sus campos para que apacentase los cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, mas nadie le daba nada. Y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y se levantó y vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, dice el versículo 20, y fue movido a compasión, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos: Sacad el principal vestido y vestidle, ponerle anillo en la mano y zapatos y vestidle, y traed el becerro gordo y matadle, y comamos y alegrémonos, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a alegrarse, y su hijo mayor estaba en el campo, el cual cuando vino y llegó acerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los siervos le preguntó: ¿qué eran esas cosas? Y este siervo le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha matado al becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó, dice el versículo 28, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te he servido, y nunca transgredí tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para alegrarme con mis amigos. Mas cuando vino este tu hijo que ha desgastado tu herencia con rameras, le has matado al becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario tener alegría y gozarnos, porque este tu hermano era muerto y revivió, se había perdido y es hallado. Aquí vemos el drama de dos hijos. Yo quiero decir de entrada en esta parábola que los dos hijos estaban perdidos. El hijo menor estaba perdido porque se fue lejos de la casa y allá en el mundo él se entregó a las garras de Satanás. Y el hijo mayor, que no se fue de la casa, estaba perdido también allí en la casa del padre. Yo dije que esta parábola está registrada con el nombre del hijo pródigo y está mal llamada así. Bien podría ser llamada la parábola del padre amoroso. ¿Por qué? Porque esta parábola resalta el amor del padre hacia esos dos hijos que estaban perdidos. Este hijo menor sabía que estaba perdido. Este hijo menor sabía cómo volver a casa. Este hijo menor decidió y tomó acción en volver a casa. El hijo mayor no sabía que estaba perdido. Este hijo mayor estaba perdido en casa. Estaba cómodo, tenía todo. Y este hijo mayor no sentía la necesidad de dejarse hallar o encontrar. Este es el drama de esta historia. ¿Y para qué el Señor Jesús mencionó esta historia? Para ilustrarnos, como ya mencioné, el amor de Dios sobre ambos hijos.
que estaban perdidos. ¿Y a quién representan estos dos hijos? Pues vamos a verlo a continuación. Entonces, esta parábola, al igual que las otras dos, también es dirigida a los escribas y fariseos, porque estos escribas y fariseos le criticaban a Cristo, porque él se asociaba con los pecadores. Entonces el Señor Jesús muestra aquí esta parábola para mostrar el amor de Dios sobre sus dos hijos que estaban perdidos. Vuelvo a repetir, el hijo menor estaba perdido al irse de casa. El hijo mayor estaba perdido en casa. Y aquí vemos cómo es que se resalta el amor de Dios para aquel que reconoce que está perdido y para aquel que toma la decisión de retornar a los brazos del Padre. El Padre en esta parábola es el que busca la reconciliación. Pero este Padre no representa al Padre Celestial en esta parábola. En esta parábola el Padre representa a Cristo. ¿Por qué? Porque tanto el hijo mayor como el hijo menor son las almas que él vino a rescatar a través de su muerte en la cruz del Calvario. El hijo menor representa a todos los pecadores, sin excepción, de todos los tiempos, de todas las latitudes, de todos los grupos étnicos. Y el hijo mayor representa en ese primer auditorio a los escribas y fariseos que se consideraban justos y santos porque estaban en la casa de Israel, porque tenían el legado de la palabra de Dios, porque mediante sus obras y sus actos se autojustificaban y se autosantificaban, por lo tanto, no querían reconocer la gracia de salvación que Cristo vino a traer. Entonces, esos escribas y fariseos representan al sistema religioso y los hace sentir orgullosos y los hace confiar en sus propias obras y méritos para salvación. En la actualidad, en el mundo cristiano, dentro del mundo cristiano, hay ese sistema religioso de gente que se siente y actúa tal como los escribas y fariseos del tiempo del Señor Jesús. Se creen santos, se creen puros, se autojustifican, se autogeneran su propia salvación mediante obras, mediante méritos. Sin embargo, rechazan la gracia y la salvación gratuita de parte de Dios. Y estos religiosos están en todas las organizaciones religiosas, en todos los concilios, en todas las denominaciones y en todas las instituciones religiosas. ¿Y a quién representan este hijo mayor? A aquellos religiosos, ya sea miembros de iglesia en forma pasiva o ya sea dirigentes que aún pueden estar en forma activa. ¿Y a quién representa el hijo menor? El hijo menor representa a toda alma perdida que no está en ningún ambiente religioso, que no está en ningún ambiente cristiano, pero que Dios muestra su amor para esa alma y Dios está dispuesto a recibirlo con sus brazos porque es movido a misericordia cuando ve que un pecador toma la iniciativa de regresar a los brazos del Padre Celestial, que en este caso es el Señor Jesús. El versículo 32 dice, mas era necesario tener alegría y gozarnos porque tu hermano muerto era y revivió, se había perdido y es hallado. Este es el último versículo de esta historia, número 3. Pero este versículo termina de una manera abrupta.
No termina como la experiencia con el hijo menor. La experiencia con el hijo menor termina con gozo y con alegría porque había regresado al seno del hogar, de la casa del padre. Pero este hijo mayor no quería entrar a la casa del padre. Este hijo mayor se indignó, se molestó, se enojó. Y el texto termina diciendo que no se sabe qué pasó con el hijo mayor. Cosa curiosa. ¿Qué pasó con el hijo mayor? En las historias antiguas de literatura hebrea y del Nuevo Testamento, podemos ver que ellos elaboraban sus piezas literarias a través de estrofas. Y en esta historia vemos aquí 15 estrofas. 8 primeras estrofas que están destinadas para el hijo menor. Y luego hay 7 estrofas que están destinadas para el hijo mayor. Pero falta una estrofa, según la literatura hebrea. ¿Por qué no está esa otra estrofa? Esa otra estrofa no está escrita aquí en este capítulo 15 del libro de Lucas, pero esa última estrofa sí está escrita. Y ahora te lo vamos a mostrar. Y en esa última estrofa está la respuesta del hijo mayor frente a la actitud del padre amoroso. Y esta última estrofa es la que tiene el fin de la historia de el padre amoroso y el fin de la parte que corresponde al hijo mayor. Un fin podría ser así. Bueno, el hijo mayor se sintió culpable, se arrepintió de su odio a su hermano, le pidió al padre que lo perdonara, le pidió perdón al hermano menor, se reconcilió con el padre, se reconcilió con el hijo menor, entonces ingresó a la casa y se incorporó a la fiesta y terminó en buenos términos con la familia. Es un fin muy lindo que me gusta, pero eso no es el fin correcto. No es. ¿Cuál es el fin? El otro fin se escribió no en papel ni tinta, sino que se escribió en la historia universal y fue una estrofa escrita con sangre en la cruz del Calvario. ¿Cómo así? Dijimos que el hijo mayor representaba a ese sistema religioso encarnado en los escribas y fariseos. Semanas más tarde, después de esta historia, los escribas y fariseos fueron los que gritaban ante Pilato, exigiendo y diciéndole, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Es allí que se escribió la parte final de esta historia del Padre amoroso. Y esa es la estrofa número 8, en respuesta que dio el hijo mayor al amor del Padre que le extendía para que ingresara a su casa y por lo tanto a sus brazos. Tú puedes decir, pero ¿dónde está esto? Bueno, esto, como ya mencioné, está registrada en la historia universal. Y fue así que procedieron los escribas y fariseos, de indignados y de enojados, que ese hijo representado aquí en esta historia fue y buscó un azote, un garrote, y le dio al padre
hasta matarlo, hasta despojarlo de la vida y poderse quedar con toda la herencia a la fuerza. Como ya mencionamos, eso ocurrió cuando los escribas y fariseos dieron una orden a Pilato para que lo crucificara. El padre de esta historia es Cristo, nuestro Señor Jesús. Y este tampoco es el fin de la historia, porque el fin de la historia nos dice que el Padre Celestial fue el que dio a su Hijo para ser crucificado, y vamos a leerlo. Isaías 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga herida nosotros somos sanados. Este es el fin de la historia. Este fue el propósito por el cual el Señor Jesús mostró estas tres parábolas en el capítulo 15 del libro de Lucas. Y esta es la razón número 19 por la cual se debe establecer y multiplicar la iglesia en las casas, porque es aquí en la iglesia en las casas donde se enseña la salvación a los perdidos, donde se enseña el amor de Dios a los perdidos, donde se enseña ese amor de Dios traducido en esa búsqueda incesante de ir a buscar al perdido, como lo fue la oveja perdida, de barrer la casa y buscar la casa hasta encontrar la moneda perdida, y de recibir al Hijo pecador que viene del mundo y vuelve a la casa, a la iglesia en la casa, al seno del Padre. Apreciado amigo y hermana, esta es el fin de la historia. La gloria del Evangelio se encuentra en la muerte de Cristo, donde Jesús muere no solo en manos de los romanos bajo la voluntad de los líderes judíos, sino que Él muere bajo la mano soberana del omnipotente Dios, según Isaías 53. Él fue el Cordero escogido de Dios. Dios lo escogió a Él para pagar el precio de nuestros pecados, ya sea que tú seas el hijo pródigo o ya sea que tú seas el hijo mayor. Hipócrita, el Evangelio de gracia, el perdón te es ofrecido. La provisión de tu pecado ha sido hecha y ha sido pagada en la cruz del Calvario. Los fariseos representan a las 99 ovejas. Los fariseos representan a las 9 monedas que estaban en casa. Los fariseos representan al hermano mayor. Y en nuestro tiempo actual, los fariseos actuales son aquellos religiosos nominales, aquellos que viven en un sistema de autojustificación, en un sistema de salvación por obras. Los publicanos y pecadores representan a la moneda perdida, a la oveja perdida y al hijo pródigo o perdido, que toma la decisión de dejarse hallar, de dejarse encontrar. El pastor junta a sus amigos y hace una fiesta. La mujer junta a sus amigas y hace una fiesta. El padre reúne a sus amigos y hace una fiesta. De la misma manera, nuestro Padre Celestial siente alegría y gozo con el coro de ángeles cuando un pecador se arrepiente y es salvado por la obra del Espíritu Santo. Esta es la razón número 19. La iglesia en la casa es el lugar
para dar ese perdón y salvación a los perdidos. La iglesia en la casa es el modelo de iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia en la casa es la iglesia para dejar de ir a la iglesia del templo y para convertir la casa en una iglesia, en un instrumento de salvación. La iglesia en la casa es para que tú dejes de ser un miembro de iglesia y te conviertas en un templo viviente, en una iglesia, en un santuario para Dios. Ahí están nuestras vías de contacto y estamos con la mejor disposición de poderte servir. Quiera el Señor en esta oportunidad que toque tu corazón y que tú permitas que Él obre en tu corazón para que te conviertas en un instrumento de salvación, para que puedas tú ser ese templo viviente o para que tú puedas abrir la puerta de tu casa e invitar a esas personas que tan sedientas y que tan desesperadas están de este mensaje de salvación. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones.